El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a aprender todos a procurar fondos. Ya estamos en un punto en el que la economía mundial nos está orillando bajo amenaza de muerte a tantas empresas e instituciones no lucrativas que queremos perseverar en el tiempo para contribuir al desarrollo de los pueblos. Y resulta que hay algunas organizaciones altruistas como la nuestra, Institución de Asistencia Privada, una Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada, una organización que es subversiva, que es retadora, que es capaz de denunciar, que se atreve a hacer investigaciones a fondo y poner el dedo en la llaga cuando hay acciones de parte del gobierno o de las industrias transnacionales sobre todo, que hacen daño a la humanidad y al planeta. Y entonces, claro, ante esta actitud que tenemos como periodistas, como comunicadores, pues no es fácil después pedir donativos. Entonces, lo que tenemos que hacer es una estrategia en la que nuestros mejores aliados sean todos aquellos que están convencidos de la necesidad de pagar porque se diga la verdad, de pagar por denunciar la injusticia, de pagar por anunciar las soluciones. Esto es lo que nosotros hacemos y queremos aprender a procurar fondos a través de Fundación AFP México. Roselena Sandoval, directora del Servicio Capítulo AFP México, está con nosotros y le acompaña Mariana Vázquez del Mercado Castro. Ella es gerente de la Fundación AFP México. ¿Cómo están, Roselena, Mariana? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidas. Muy bien, gracias. Bueno, pues nos enseñan, tienen 45 minutos, por lo menos para animarnos a que todo mundo, miembro de alguna organización no lucrativa, aprenda a procurar fondos. Y con ética, además, por eso los invitamos a ustedes. Sí. Bueno, pues si quieres, puedo platicar un poquito sobre lo que AFP hace. Nosotros somos la asociación que agrupamos al gremio de los procuradores de fondos, así como hay un colegio de contadores, de ingenieros o de arquitectos, pues nosotros buscamos darle un respaldo a esta actividad. Y ya sea que seas voluntario, que procures fondos, que estés en un consejo, un patronato, que organizas eventos especiales, o que pues estés involucrado con la filantropía. El altruismo, por favor. Y bueno, el altruismo. Sí. No, y yo creo que de fondo se conectan ambos conceptos, ¿no? Pero bueno, pues nosotros agrupamos a estas personas y les damos herramientas para que hagan este trabajo en su día a día. Y además les damos herramientas con un respaldo importante que es el código de ética. Entonces, no es nada más, ahí aprendes a hacer eso y bueno, me he aprendido técnicas y salgo. No, firman. Al ser socios, firman que van a respetar ese convenio, ¿no? Ese código que tiene muy claramente marcadas cuáles son las cosas que se valen y lo que no se vale. Por ejemplo, dinos, ¿qué es lo que no se vale en la actuación de un procurador de fondos? ¿Cómo no? Se vale, por ejemplo, ser muy transparente al informar qué es lo que se ha hecho con los donativos, ¿no? Entonces, el publicar la información es algo importante, el dar el reporte anual, un informe anual, pues es algo que si un donante requiere los datos de cómo van los estados financieros de la institución, se deben de ofrecer. No es algo, no es una cosa así como de ¿cómo es posible que me está pidiendo esto? ¿No? Sino es algo que es común y que debe de estar abierto, ¿no? a la información. Parte de la transparencia también es difundir los nombres de los donantes. Cuando ellos nos lo indican que sí se puede, se hace. También se respeta el anonimato si así lo desean. Siempre y cuando sean honorables. Y dineros limpios. No, sí, claro, sí. También. Bueno, eso sí, también es tarea, ¿no? De la persona que está ahí buscando donativos, pues que lleguen de fuentes honorables, y eso también es parte de lo que nosotros enseñamos. Y algo que no se vale, por ejemplo, es
compartir o difundir la lista de los donantes de una institución. Eso no se vale, porque es información privada e incluso ahora con la ley del IFAI y todo esto, pues ya no se puede compartir esa información. O sea, a otro procurador de fondos te refieres, ¿no? Sí, porque vemos en las carpetas institucionales y vemos en los reportes semestrales o anuales que las mismas instituciones ponen el listado de sus aliados, de sus donantes, de sus beneficiarios. Esto ya no se vale. No, eso no se vale, y tampoco si yo me cambio de trabajo, llevarme la base de datos como menciona Mariana. Eso es propiedad, es capital de la institución, ¿no? A la que ha servido. A la que ha servido. Ahora, ¿el cobro de honorarios de parte del procurador de fondos debe ser fijo, preestablecido o es por comisión? No, es fijo, eso también es Explica algo. La diferencia y por qué no Sí. es ético cobrar comisión. Claro. Bueno, eso siempre es una discusión importante y la gente duda mucho de por qué no se cobra una comisión o un porcentaje. Nosotros creemos firmemente que si estamos en el ámbito de lo no lucrativo, del altruismo también, no se vale lucrar con un porcentaje de lo que se ha reunido, porque también se presta a que no importa de dónde venga el dinero, pues me toca 10%, pues entre más entre, mejor. Creemos que eso cae ya en el ámbito del lucro y creemos que no es ético, no es profesional. Hay quienes sí lo hacen, que le avisan en la institución. Bueno, pues es una práctica que sí vemos que existe, pero no estamos de acuerdo y sí creemos que es importante que el donante sepa que lo que está donando se va a ir íntegramente o con a lo mejor un pedacito, un 1% o 2% máximo, a cuestiones administrativas. Yo creo que a cualquier donante no le gustaría saber que un pedazo grande de su donativo se fue a la bolsa de alguien que hizo la conexión y que hizo la procuración de fondos. Entonces, pues esos son los dos puntos básicos. Se puede acordar, por ejemplo, un bono. Bueno, si logras la meta, si la excedes, entonces sí, pues hay un bono, pero está determinado desde antes. No va y eso es un bono extraordinario con el resto de los trabajadores de la organización, porque también, claro, el procurador de fondos, que es parte de una organización, está teniendo una comisión sobre lo que ingresa a la organización y solo es una de las personas que trabajan ahí. A diferencia del bono, que el bono se puede pactar para todos los trabajadores dependiendo su rendimiento, dependiendo sus actividades, dependiendo si alcanzan los objetivos, etcétera, que lo deja en igualdad de condiciones con el resto de sus colegas. El hacer el procedimiento de la comisión podría generar tensiones a la interna de las organizaciones, que es algo que no queremos fomentar. Queremos fomentar la igualdad de condiciones también dentro de las organizaciones. Claro, y el quehacer altruista no debe ser nunca para enriquecer a unos cuantos, ¿no? Y mucho menos al procurador de fondos. Ahora, ¿cuál es el perfil de personalidad para que hablemos de vocación a ser procurador de fondos, de vocación profesional? ¿Cuál es el perfil? Pues sí hay ciertas determinaciones a veces que se dice, bueno, tiene que ser una persona súper seria, súper comprometida, y todo eso lo somos todos nosotros que estamos comprometidos con una causa. A mí me gusta decir que toda persona puede ser un procurador de fondos, porque si estás muy convencido de que la causa en la que estás dando tu tiempo, tu compromiso y tu esfuerzo vale la pena, y a una persona le haces una propuesta para que pueda contribuir económicamente a tu causa, lo vas a lograr. Claro, hay ciertos métodos y ciertas aptitudes y actitudes de tu personalidad que puedes explotar. Por ejemplo, poder tener una buena presentación, poder tener dirigirse a la persona con seriedad, dirigirse a la persona siempre con mucho respeto, tener mucha conciencia de que cada paso que uno da tiene que ser transparente y ético. Una persona que ya tiene esos principios y que además está muy convencida de su causa puede salir a procurar. Y con todas las herramientas que claramente son parte de lo que uno hace al procurar. Por ejemplo, las presentaciones, el código de ética, el plan estratégico de procuración de fondos, que nosotros le llamamos el caso institucional. Todas esas son herramientas que el procurador de fondos puede usar para mejorar su labor, para utilizar los dotes de su personalidad, pero además para estar bien estructurado, saber qué es lo que se necesita, saber cuáles son las fortalezas que uno le va a plantear al donante para entonces poder llegar al sí.
Bueno, ante la crisis económica que todos vivimos, vemos cómo las organizaciones altruistas también han reducido su plantilla laboral. Sí. Entonces, cada vez son menos los que están atendiendo las mismas grandes actividades y además crecientes actividades, porque es creciente la pobreza en México. Entonces, el número de beneficiarios de cada institución ha crecido enormemente por este deterioro, ¿no?, por este índice de desempleo tan grave, y el personal de las organizaciones no lucrativas se reduce al mínimo, y ellos no tendrían dinero para contratar a alguien más como procurador de fondos, tendrían que transformarse en, además de realizar sus actividades propias del rol que asumen dentro de la institución, el rol de procuradores, todos. ¿Esto es frecuente? ¿Lo han visto ustedes en las instituciones? A ver, platícanos. Sí, me temo que sí es una realidad. A veces hay que ser el todólogo en una oficina en una organización no lucrativa. Definitivamente toca ser el que contesta el teléfono, abre la puerta y va a visitar a los donantes o trabaja con el patronato en su caso, ¿no? O con los beneficiarios. O hasta con los beneficiarios, que pues sí, hay algunos casos. Me toca mucho ver, por ejemplo, quienes son los fundadores de la causa de una organización, que se meten en cuerpo y alma, ¿no? A lo mejor que porque tuvieron un hijo con alguna cuestión de discapacidad, bueno, pues ellos se meten a la operación, y pues como ellos traen tatuada la causa y la camiseta de por lo que están luchando, pues se vuelven procuradores en automático, ¿no? Y abundando en lo que Mariana dijo del perfil, yo creo que ser sociable, ser muy verbal en cuanto a platicar con la gente de tu causa. Estuve la semana pasada en Villahermosa y di un taller de procuración de fondos básica para Villahermosa. Allá tuvimos hasta 100 instituciones, y una de las señoras se dijo, no, pues la verdad es que yo soy bien parlanchina y me siento, es la fundadora de la causa, me senté en un vuelo de avión de Villahermosa a México, logré un excelente donativo porque le platiqué al señor que iba junto a mí de la causa, y él quedó maravillado y dijo, yo le ayudo, ¿no? Entonces intercambiaron datos, y a la siguiente semana ella lo contactó y pues consiguió un buen donativo, ¿no? Oye, qué bien, me recuerda, si yo no me había percatado de eso y jamás me había sucedido. En una plática, en una cena en Madrid, en España, que estuve hace unos días, y que agradezco mucho a todos los que me cobijaron y cuidaron en esa visita que hice a España, porque además me lastimé el pie, ¿sabes? En la estación de Atocha, en el metro de Madrid, me caí en el último escalón y me dio un esguince tremendo que acabé en ambulancia en un hospital. Y los amigos de allá pues me cuidaron y me atendieron de maravilla. Bueno, conversando antes del accidente con una familia sobre la labor que nosotros realizamos, de pronto la hija del matrimonio que me recibió en su casa me regaló $50 para mi fundación. Me dijo, Tere, me encanta lo que haces. Dice, es poco, pero es lo que tengo ahorita, y antes de que me vayas, amigo, llévate esto como un signo de amistad y de apoyo y de aplauso a la labor altruista que ustedes realizan como periodistas. Exacto. Imagínate, y eso nunca me había pasado. Entonces a eso se refieren ustedes cuando... Bueno, por cierto, saludos a Sarita Pérez Tomé, que hizo este donativo de $50 para la Fundación para la Promoción. 50 euros. Euros. Euros, bueno. Sí. Pérez Tomé, muchísimas gracias. Y bueno, esto es lo que debería sucedernos todos los días. Pues casi. Sí, y claro que hay... Claro, de manera más formal, claro. Estos 50 euros tengo que transformarlos en pesos. Sí. Es un lindo ejemplo porque si uno va con cierta planificación de qué es lo que quieres, más o menos cuánto necesitas, cómo podrías tú rendirle cuentas a la persona que te ha dado su confianza, pues el proceso se va como identificando en lo que al final son las herramientas y los procesos que uno aplica como procurador. Entonces, en ese ejemplo, pues claramente haces el contacto, es una persona que se genera un vínculo de confianza, ese vínculo finaliza en una donación, y lo que sigue de ahí es, por ejemplo, hacer el agradecimiento, poder comunicarle a esa persona qué se hizo con su dinero, darle por supuesto sus recibos, en el caso de ser donataria autorizada, sus recibos deducibles. Todas esas cosas son los procedimientos que son consecuentes y coherentes con todos los principios de ética y transparencia los que pasos. Como procuradores. ¿Cómo puede una IAP dar un recibo deducible de impuestos a una persona física de España?
Como en este caso, por ejemplo. En este caso sería un recibo, porque dependiendo de las leyes de cada país es como se hacen las deducibilidades. Entonces, ahí habría que analizar el caso concreto y determinar si es deducible. Generalmente los donativos internacionales pues se da un recibo, donde la organización da fe de que recibió ese dinero, de que entró a sus cuentas y de que viene de esa persona. Es un recibo simple. Es un recibo simple. Y a las donatarias autorizadas para recibir donativos en México dan los recibos deducibles, que es un procedimiento muy fácil, porque ya todo con la banca electrónica se hace a través del sistema electrónico y es como hacer cualquier otro recibo, se ponen los datos de la persona y el recibo les llega por correo a los donantes. Muy bien. Ahora, diferencia, hablando de ética, diferencia entre cuota de recuperación por un servicio, por el pago de un servicio, y donativo, y que sin embargo está como catafixiado por un servicio. ¿Sí? Sí, que hay alguien que te dice, oye, te doy un donativo y tú me das un recibo deducible de impuestos, pero ¿Es un servicio? No, claro. ¿no? Me das un servicio. Los servicios no ameritan. Dilo con todas sus letras, por favor, porque esto lo hemos visto mucho. Y lo podemos ver en el portal del SAT. Hay una lista de todas las recomendaciones para donatarias autorizadas. Es por ahí de las últimas, creo que es la 15, que dice los ingresos por cuota de recuperación o por servicios no son deducibles, no se puede entregar el recibo donativo. ¿Por qué? Porque al final la donación es algo que sale de las utilidades de cualquier persona o de su ingreso. No es una actividad que uno da para después deducirla. Ni tampoco para a cambio de un servicio. Por eso, o sea, tú das de manera gratuita un donativo. Exacto. Y nunca a cambio de un servicio. Exacto. Entonces, claramente hay muchas personas, por ejemplo, que dan servicios pro bono, ¿no? O sea, no sé, si hay un contador, un abogado, que no le va a cobrar a la organización por darle sus servicios. Eso es el típico ejemplo de, bueno, te doy un recibo de deducibilidad. No hay. No se vale. No se vale. La persona que va a dar sus servicios pro bono lo va a dar como parte de sus horas del día, que va a dar tiempo para aportar. Eso es un voluntariado. Y a cambio de nada, no pro bono. Y no se da un servicio, no se da un recibo por ese servicio. Claro. No se puede pedir ni dar. Sí, el pro bono debe ser totalmente gratuito y a cambio de ningún recibo deducible, ni ninguna factura, ni ninguna nada. Y volviendo un poquito a lo que decíamos de cuando las organizaciones empiezan a limitar un poco su actividad porque ya no hay fondos y porque no puedo contratar a la gente, ahí vienen los servicios pro bono y los voluntarios, que juegan un rol importantísimo en todas las organizaciones, porque es gente convencida de la causa, que además está dispuesta a dar su tiempo para cualquier tipo de labor. Muchas labores pueden ser de procuración, otras pueden ser, por ejemplo, de servicios. Entonces, la herramienta del voluntariado es una herramienta muy interesante para desarrollar en este país, que sirve como complemento y como contrapeso a pues, las dificultades que como organizaciones de la sociedad civil enfrentamos. Muy bien. Vamos a hablar de casos, de estrategias que han utilizado instituciones que no habían logrado en muchos años conseguir dinero para subsistir. ¿Sí? Sí, instituciones que se fueron deteriorando y que de repente ya al tener contacto con AFP aprendieron un método, una manera, una estrategia, la aplicaron y de pronto en un año les cambió el panorama. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV. A ver, cuéntenos historias de éxito de instituciones que no sabían procurar fondos y de pronto con AFP aprendieron y les cambió el panorama y pueden ahora atender con mayor holgura y libertad a sus beneficiarios, que crecen en número, por cierto. Sí, claro. El efecto es ese, que los beneficiarios crecen en número. Pues te cuento la historia de un miembro de AFP que me platicó hace recientemente. El hospital para evitar la ceguera en México es una procuradora que trabajaba ahí, pero ella entró como parte de, ya sabes, la gente que la invita porque es una persona que es muy comprometida, que tiene mucho tiempo, pero ella no sabía cómo hacer procuración de fondos. Entonces, pues ella se preparaba para las reuniones con lo mejor que podía dar, pero muchas veces se sentía como incómoda, no sabía si en verdad ella era la persona indicada, pero ya le habían dado la confianza por parte del hospital. Entonces, como que se sentía muy comprometida y a la vez, pues como no tan segura de lo que estaba pasando. Entonces vino a AFP y empezó a coordinar con ciertas personas del capítulo de México para entender un poco más cómo son los procesos de procuración de fondos, y asistió a una de las conferencias que da el capítulo. En esa conferencia ella empezó a conocer a la gente y empezó a entender que había toda una serie de herramientas que te ayudan a hacer tu trabajo como procurador, y esas herramientas están en el portal de AFP, y parte de esas herramientas son las conferencias mensuales que se dan en diferentes ciudades del país. Aprendió que eso existía y empezó a indagar en cada una de las cosas que ella sentía que eran necesarias para su actuar. Entonces, pues desde las cartas de agradecimiento para los donantes, desde la forma de hacer las presentaciones, desde qué tipo de plan voy a hacer para el hospital, el caso institucional, y entonces con todas esas herramientas y con la red de otros procuradores de fondos, empezó a hacer sus campañas y empezó a hacer sus procesos. Estuvo años como procuradora de fondos, hoy es una de las principales procuradoras de fondos de nuestra red de AFP, fue presidenta del capítulo Ciudad de México, y está ahora aportando todos esos conocimientos en la Junta de Asistencia Privada, haciendo la labor de seguimiento y de apoyo a las diferentes instituciones. Qué bonito. ¿Sí? ¿Tienes otra historia? Sí, ahorita ya vino a mi mente el caso de la fundación del Hospital ABC, ahí Debbie San Román, puedo decir su nombre, pues es una extraordinaria procuradora, quien recientemente se jubiló de su trabajo, pero estuvo yo creo que casi 15 años trabajando en esta fundación, y ella llevó de veras a niveles increíbles, al mismo patronato lo empujó a niveles que pues igual mucha gente no hubiera pensado que se pudieran reunir. Son campañas de millones de dólares y se hicieron clínicas que son totalmente altruistas, que maneja el ABC, y también un centro de cáncer, y atienden a mucha gente de bajos recursos, y gracias a todos estos fondos que... Entonces es romper la inercia con una serie de estrategias. Enamorarte de tu causa y compartir ese enamoramiento con otros que se sumen a través de donativos, ¿no? ¿Y esos otros tiene que ser un público específico según el perfil de tu institución, o puede ser de verdad todo tipo de gente? Para ser parte de... Como donantes, o sea, los donantes, a quienes tú les vas a pedir dinero, ¿tiene que ser alguien que seleccionas previamente o puede ser todo tipo de gente? Bueno, depende mucho de la estrategia que se vaya a seguir y el tipo de campaña que vas a hacer. Pues puede ser una campaña anual en donde se busca pedir donativos pequeños, pero de mucha gente que sienta afinidad con la causa. Una campaña de capital es una campaña de ya una meta muy grande, ya para a lo mejor comprar un terreno, construir unas instalaciones o comprar una casa y remodelarla para dar servicios. Eso ya requiere pues de mucho más fondos, y ahí sí se hace una investigación de quiénes podrían pues ser parte de los donantes, y ya a ver quiénes podrían dar 100,000 pesos, 500,000 pesos. Hay de todo. Para algunas instituciones un donativo mayor
puede ser de 50,000 pesos, mientras que para otro puede ser de $50,000. O sea, depende mucho del tamaño del proyecto, de lo que se vaya a hacer. Pero sí hay distintos tipos de donantes y se cultivan y se les invita a que se enamoren de la causa de distintas maneras, dependiendo de cómo es que se les va a invitar a ser parte de la causa. Ahora, el mecanismo para la procuración de fondos es súper variado. Vemos desde páginas de internet donde con un clic ya resulta que cae dinero a tu cuenta bancaria, ¿no?, a la cuenta de tu institución, o hay carreras, ¿no? Se pusieron de moda las carreras, o hay las cenas de hambre, donde invitas a la gente a comer una tortilla con frijol, o hay las kermeses, o hay las obras de teatro, los conciertos, hay de congresos, hay todo tipo de posibilidades para procurar fondos. ¿Qué es lo que mejor funciona? ¿Y cómo podemos distinguir estas campañas electrónicas que con un clic hacen llegar dinero a tu institución? ¿Cómo distinguir cuáles son verdaderas y honorables y cuáles son todo un negocio para el creador de esa página? Vamos a un corte, ¿lo piensan? Okay. Nos platican. Volvemos. Bueno, estamos hablando de las calamidades que hay que enfrentar, afrontar y vencer cuando intentas procurar fondos para tu organización no lucrativa, por ejemplo, una obra de teatro, y cómo inviertes para la puesta en escena durante 10, 15 presentaciones y de verdad el ingreso es mínimo, que apenas si supera en un poquititito toda la inversión que hiciste de tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces dices, no vale la pena. ¿Qué otra cosa se puede hacer? La peligrosidad que hay si te metes en sistemas electrónicos para la procuración de fondos que ya están prefabricados por otras personas, o las carreras que se han puesto de moda, ¿no? Tantas cosas que hay ahora, el redondeo. ¿Qué me dicen de todos estos mecanismos? Mira, hay tantos mecanismos como la creatividad de las personas. Sí. O sea, mucha gente tiene sus propias actividades, entonces te dicen, claro, yo escribí una obra de teatro, vamos a hacer la puesta en escena, lo que se recaude lo usamos, y viene a ser
gran esfuerzo que al final no necesariamente reditúa como lo estamos pensando. Entonces, la base, desde nuestra perspectiva, es la elaboración del caso institucional con mucha visión, con estrategia, involucrando al patronato, involucrando a las personas que conocen la causa y que han tenido experiencia en hacer este tipo de procesos. Porque cuando uno lo planea desde la emoción, de ya perfecto, entonces nos montamos al caballo y no necesariamente estamos viendo cuánta inversión y cuánta inversión de tiempo y de esfuerzo vamos a tener en contra de la donación final, ¿no? Entonces, por eso es ideal hacer el caso institucional, que es del plan estratégico de la organización, cuáles son los objetivos, la misión, la visión, tener una serie de objetivos específicos para recaudación de fondos. Y entonces ahí podemos analizar a qué donantes vamos a ir, cuándo, si la estrategia va a ser la obra de teatro o el redondeo o el crowdfunding o la rifa o la kermés, si estas estrategias van conforme nuestros objetivos como institución, porque eso también linkear o hacer el vínculo entre lo que estamos haciendo y lo que somos, que coincida, porque a veces no voy a estar, no sé, pidiendo dinero en un boteo si es que mi misión como organización no fomentaría eso, ¿no? Y que además el boteo está en México, está prohibidísimo el boteo. De hecho, todos los que pidan donativo a través de boteo, pues lo están haciendo mal, a menos que sean organizaciones que anuncian esta campaña de boteo a nivel nacional, como la Cruz Roja. Exacto. ¿no? Y hay permisos que hay que pedir. Y hay permisos especiales, claro. Pero así que llegue cualquiera a botear, eso ya es muy peligroso, porque pueden ser instituciones fantasmas. Claro, que esa es como la segunda parte de esto que comentabas, porque ¿cómo saber cuál es la organización a la que yo le voy a dar mi aporte? Y ahí la recomendación es conocer la organización a nivel lo más personal posible. Visitar, conocer al patronato, conocer a las personas, hacer un voluntariado. ¿Por qué no aportar en las organizaciones de donde somos voluntarios? Si eres voluntario de esa organización, la conoces, participas, estás tú todo el tiempo sabiendo qué pasa y qué no, y tu aporte pues sabes a dónde va perfectamente. Bueno, eso es para el donante, pero para la institución que quiere procurar fondos, ¿cómo elegir de qué herramientas se va a apoyar, en qué herramientas se va a apoyar? Estas herramientas ya existentes, como el redondeo, como las páginas de internet que con un clic hay donativo, como las carreras. Volvemos al caso institucional, ahí se deciden las herramientas. Ahora, por ejemplo, si nosotros queremos analizar la carrera como una de las posibles actividades, las carreras están muy de moda, mucha gente va a hacer el cálculo y se puede decidir por ese mecanismo o no, sabiendo que las personas van a escrutinar nuestra organización a partir de los mecanismos que nosotros escojamos. Entonces, si nosotros escogemos, por ejemplo, el redondeo, tenemos que ser muy claros de qué tipo de límites tienen los redondeos. Tenemos que saber explicar cuáles son los prejuicios que se tienen respecto del redondeo por los problemas que han habido con redondeos en casos anteriores. Porque claro que uno puede deslegitimar su causa en función de, por ejemplo, de cómo procura fondos. Un boteo o un redondeo. Entonces, es analizar bien ese mecanismo y saber explicar. Yo creo que todos los mecanismos son válidos siempre y cuando uno sepa explicar por qué es válido. Ahora, a mí me tocó en un restaurante comiendo sola para variar, ¿no? Entre semana a 1000 por hora en la Ciudad de México es muy normal que un profesionista salga, come en un restaurante y regrese a la oficina. Y escuchaba en la mesa junto a la mía a un par de jóvenes entusiasmadísimos diseñando una página para procuración de fondos y calculando cuánto se quedarían ellos como empresarios de lo que la gente estaría donando a través de clics en favor de instituciones que se inscribieran a este mecanismo de procuración de fondos. ¿Qué opinas de este tipo de personas? Yo casi me levanto de mi mesa a decirle, señor, usted va a hacer negocio con una página de internet para procurar fondos en favor de instituciones, dándoles a ellas un porcentaje y usted quedándose con la mayor parte, ¿cómo se atreve, no? Entonces, bueno, por eso te pregunto, ¿cómo lograr distinguir entre un mecanismo honorable y uno que es un negocio? Un negocio para sus creadores. Es el tipo de relación que uno vaya a tener con la organización en la que le va a donar. Por ejemplo, dar la donación en la calle, uno no sabe muchas veces a quién le estás dando. El primer destino de donaciones en México es a la iglesia. El segundo destino de donaciones en México es a personas en la calle. Entonces,
el ideal es donar a organizaciones existentes que estén dadas de alta como asociaciones civiles o como instituciones de asistencia privada, que tengan una personalidad jurídica, idealmente que tenga la donataria autorizada, y esas son las organizaciones a las que nosotros podemos elegir donar, idealmente, y sobre todo que uno las conozca. Si quieres dar a una organización que no necesariamente vas a conocer porque no vas a ser voluntario, a una organización que te recomienda a alguien de confianza, a una organización donde tú puedas tener un vínculo para saber y conocer. Claro, por eso se le da mucha iglesia, porque la mayoría de los mexicanos somos testigos de las obras de caridad de la iglesia, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues si le voy a dar a alguien dinero, se lo doy a la iglesia, porque yo sé que ayudan a los pobres, que sanan a los enfermos, que visitan a los ancianos, ¿no? Que rehabilitan a los jóvenes adictos, que cobijan a las madres embarazadas en edad de adolescencia, etc. Y porque hay una relación de confianza. Porque hay una relación de confianza, claro. Entonces, si uno puede tener una relación de confianza con una organización de la sociedad civil, es a esa a la que hemos de dar nuestro aporte. Pero entonces, de los mecanismos prefabricados por terceros que nada tiene que ver con el mundo del altruismo y que los han prefabricado para hacer su propio negocio y que luego lo ponen a disposición de las instituciones para procurar fondos, ¿no? Nosotros podríamos darles la espalda a ellos e inventar nuestros verdaderos mecanismos transparentes, ¿o qué opinas? Las plataformas tienen mecanismos de transparencia. Entonces, hay plataformas en Internet que uno puede averiguar cuáles son sus mecanismos de transparencia. Todas las organizaciones tienen que publicar sus estados financieros, tienen que dar sus informes de transparencia, todas. Entonces, sí es un poco más de trabajo estar investigando cuáles son esos mecanismos, pero todo portal que recibe donaciones tiene que tener sus mecanismos de transparencia públicos. Y si uno no los ve, no hay que dar dinero ahí, pero si uno sí los ve, pueden ser mecanismos útiles, porque a veces no tenemos mucho tiempo o a veces no podemos donar más que 10 pesos, 50 pesos, y esos mecanismos te permiten hacer ese tipo de donación. Ahora, ¿qué me dicen los que acaparan todos los mecanismos de procuración de fondos? De pronto resulta que ya se adueñaron de los redondeos, ya se adueñaron de las plataformas en Internet, ya se adueñaron de las carreras, y dices, ¿cómo es posible? Todos los mecanismos al servicio de una causa, que además no transparenta su administración, ¿no? Yo creo que ahí lo importante es que nosotros como donantes nos eduquemos en ser exigentes, o sea, no realmente... Y equitativos en el reparto de bienes. Exacto, y pues bueno, esas causas que acapararon, pues ya se vieron muy inteligentes, ¿verdad? Pero en realidad... astutas, que no es lo mismo que ser inteligente, ¿eh? Pues sí, el inteligente es bueno, el astuto no siempre es bueno. Pues busca ahí algo sí, a su favor. Pero bueno, pues yo creo que lo que Mariana nos ha comentado es muy importante, que seamos exigentes, que si vamos a donar, sea poquito, sea mucho, incluso hasta tu tiempo, que te des a la tarea de ver que realmente se está haciendo bien, ¿no? O sea, yo he visto, por ejemplo, cómo sí se entrega el cheque del redondeo del OXXO, ¿no? O sea, pues sí lo he visto, ¿no? En Fundación Majoca, en Puebla, es testigo, y Fundación Majoca es una institución confiable, que hace un buen trabajo, y ellos verifican que ese dinerito sí llegue a la causa en particular en Puebla. Pero además, un signo de honorabilidad de este redondeo que mencionas es que es súper equitativo. Se lo da a todo tipo de instituciones, siempre y cuando estén debidamente registradas. La mayoría son instituciones de asistencia privada, es decir, que obedecen a la única ley en la materia del altruismo y que están supervisadas por los órganos rectores del gobierno, de manera que se nota que este redondeo de las misceláneas, OXXO, ¿no? Es equitativo, y eso habla bien, porque hay otros redondeos que son elitistas a más no poder, hasta el descaro, donde toda la vida le dan a la misma institución el beneficio del redondeo, y eso habla mal, ¿no? Pues claro, sí, pues claro. Sí. Pues nosotros, bueno, por ejemplo, pensando en la fundación de AFP, nosotros estamos muy contentos porque la Asociación de Profesionales en Procuración de Fondos
Recientemente ya tenemos una asociación civil y estamos constituidos ya como donataria autorizada, ¿no? Y por eso, pues, Mariana ya se ¿Y integró. qué hacen como asociación civil? Sí, pues, platícales, Mariana. Pues la idea es generar todo este tipo de herramientas, un poco lo que hablamos ahorita, poderlas generar para que los procuradores de fondos que están allá afuera puedan tener textos, puedan tener capacitaciones, puedan tener talleres, puedan tener herramientas en general que se generen conforme también la realidad nos va exigiendo generar nuevas cosas, hacer nuevas herramientas para que la procuración de fondos sea, uno, ética, transparente y viable para todos aquellos que quieran hacer labores de procuración. Siempre con este concepto que es la base de AFP, la ética, ¿no? O sea, poder dar herramientas que tengan siempre esa base para que la procuración de fondos en el país sea una profesión vista como una profesión muy, muy honorable. O sea, es un proceso que uno asume como parte de tu compromiso como persona hacia una causa, pero como profesional hacia la ética y la seriedad con la que uno ejerce su profesión. Entonces, todos aquellos procuradores que estén allá afuera buscando herramientas van a poder encontrarlas a través del trabajo que vamos a empezar a hacer en la fundación. Pero ¿cuál es la diferencia entre la fundación como tal y la asociación civil que crean? Si van a impartir cursos, talleres, es lo mismo que han venido haciendo ahora. Bueno, digamos que esta asociación civil va a tener dos funciones. Una es la de proporcionar a través de las membresías una serie de beneficios y también de cursos como por ejemplo el Congreso Hemisférico que va a ser ahora en septiembre, 28 y 29. Esa es una de las funciones de la ACE y pues tenemos las correspondientes facturas para poder amparar y dar todo legalmente. Y por otro lado tenemos la fundación, una función distinta para procurar fondos que soporten el fortalecer a la profesión, ¿no? Entonces, y dar becas. Está el colegio, digamos, de procuradores de fondos y está el órgano que genera herramientas para los procuradores, que pueden estar afiliados o no. Ahora, a nivel profesional, ¿hay diplomado? ¿Hay licenciatura? ¿Qué hay? Todavía es parte todo de ese proceso. Diplomados sí hay, ¿no? Diplomados hay varios. Sí, hay diplomados, hay uno con el TEC de Monterrey con contenidos de AFP que en muchos casos, por ejemplo, damos beca para que puedan asistir, es virtual o lo hacen en su casa, no tienen que desplazarse. Y pronto tendremos buenas noticias. Si venimos de nuevo aquí al programa, quizá a principios de octubre, tendremos ya una noticia que tiene que ver con la SEP y que tiene que ver con conocer, para, pues sí, empezar a trabajar ya y hablar de una certificación de los procuradores de fondos, ¿no? Y pues si me permites, Tere, pues hacer una invitación al Congreso Hemisférico, porque creo que es importante que nos sigamos capacitando. Va a ser el 28 y 29 de septiembre, lo estamos organizando junto con el TEC y además la Cumbre Iberoamericana, la CIDI, que se le ha llamado, también nos unimos para hacer un gran evento, 28 y 29 de septiembre en el campus Santa Fe del TEC de Monterrey. Que se unen la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, ORT México y AFP. Exacto. Y el TEC. Maravilloso. El TEC de Monterrey. Y pues pueden ver información en una página web que le creamos una dirección original, www.juntosporprimeravez.org.mx, y ahí pueden ver información. También va a haber becas, así que pues los invitamos a que visiten la página. Muy bien, pues les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, nos sentimos retados a aprender a ser procuradores de fondos, para seguir escribiendo noticias de solución, comunicando a través de Anunciación TV, Anunciación Radio y el portal www.anunciacion.com.mx, además de nuestras redes sociales. Les agradezco muchísimo. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.